El miedo, la incertidumbre y los malos tratos del servicio en el transporte público son solo algunos de los factores que atormentan a los usuarios de las cajas de la muerte. No se pierda este jueves 16 de junio una historia que nos muestra cómo los pilotos también son acechados por la muerte ante la falta de seguridad y cómo sus familiares pagan las consecuencias. Jueves 19 horas por Telediario. Información actual. En el video captado por una cámara de seguridad se aprecia cómo un vehículo atropella a un hombre en bicicleta en las afueras de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El suceso podría confundirse con un accidente de tránsito, de no ser por la triste historia que hay detrás. El hombre le confesó a su novia que tenía VIH y la mujer esperó a que saliera en bicicleta para embestirlo con su auto. Ahora la atacante afronta cargos por intento de homicidio. El hombre sobrevivió, pero sufre graves lesiones en una vértebra y cabeza. Bienvenido una vez más a Telediario. Nuestro equipo está listo para presentarle lo más impactante de esta jornada. Qué bueno que está con nosotros, informándose con las noticias actualizadas de Guatemala y el mundo. La información la tendremos ya durante la siguiente hora de noticias. Maciel Carrillo nos acompaña. Muy buena noche, así es, ya estamos preparados para informarle de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Damos inicio a nuestra emisión y a continuación le presentamos nuestros titulares. Restricciones provocan malestar en abogado César Calderón. Seguridad le impide ingresar dulces a sala de audiencias. Mientras tanto, Ministerio Público asegura que cooptación del Estado utilizó sistema bancario para lavar dinero. Lo que yo quisiera pedirle, señor juez, no es que me traslade al hospital, no. Lo que quiero pedirle es únicamente que me permita salvar mi salud, porque no voy a pasar todo esto para morirme ahí, sino que para decir la verdad hasta el final. Con esa explicación, exvicepresidenta Valdetti clama por atención médica. Realizan auditoría en Ministerio de Energía y Minas por dudas en contratación de personal realizada por exministro Eric Archila. Misteriosa desaparición de 4 reos en cárcel El Boquerón pone en evidencia deficiencias del sistema penitenciario. Con un látigo castigan a hombre señalado de abuso sexual. Autoridades indígenas de Quiché esperan que haya aprendido la lección. Congreso da marcha atrás y suspende acciones administrativas contra trabajadores. Crisis en Superintendencia de Telecomunicaciones. Más de 100 empleados sin recibir sueldo durante 5 meses. Encuentran cuerpo sin vida de niño arrastrado por cocodrilo en parque de diversiones de Orlando, Florida. Inicia Liga Nacional de Béisbol Mayor en Guatemala. Las deficiencias del sistema penitenciario vuelven a quedar en evidencia. 4 reos desaparecieron de la cárcel El Boquerón y las autoridades no tienen una respuesta lógica a lo ocurrido. No se encuentran dentro del Boquerón a pesar de que deben de estar adentro. Con estas palabras, el director del sistema penitenciario admite desconocer dónde están 4 reos que fueron recluidos en la cárcel del Boquerón en Santa Rosa y que tras un conteo simplemente no aparecen, lo anterior al reconocer supuestas irregularidades en dicha cárcel. Algunos privados de libertad aparentemente se negaban a ir a sus audiencias, a las diferentes judicaturas y enviaban la información de que no querían salir por cuestiones de seguridad. Aparte de esa información, también teníamos alguna noticia acerca de que se había visto algún privado de libertad fuera de las instalaciones del Boquerón. Los desaparecidos son miembros de la Mara Salvatrucha, identificados como Edgar Zúñiga, alias Falcon, capturado por homicidio y lesiones graves; Daniel Muñoz, capturado por 2 procesos de homicidio y asesinato;
Frank Espinosa, alias Hard, capturado por femicidio, y José Jumique, alias El Brown, capturado por asociación ilícita, reos que fueron registrados por última vez en una requisa en noviembre del año pasado. Sí, obviamente no se siguieron los protocolos. Existen protocolos en todos los centros penitenciarios. El problema con los protocolos es, uno, lo desactualizado que están. Mientras se admite no tener el control en dicha cárcel. Y la anarquía se ve a dos situaciones. En primer lugar, los mismos agentes del sistema penitenciario son amenazados por las unidades criminales dentro del sistema penitenciario. Amenazan de muerte a la familia, amenazan de muerte a los agentes del sistema. A pesar de la información, las autoridades encargadas y guardias penitenciarios no han sido destituidos o denunciados ante el Ministerio Público, mientras se evalúan nuevas medidas de control. Telediario, información actual. En lo que resalta en la jornada, un hombre recibió varios latigazos en Quiché. Las autoridades indígenas lo señalan de haber abusado sexualmente de una menor de edad. En la comunidad Cordoncillo 2 del municipio de Chinique, Quiché, el presunto violador de una menor de edad fue azotado en público, como parte de la sanción por ese delito que le aplicó la alcaldía indígena de esa localidad. Cuando la niña fue mandado por su mamá para realizar un pago, entiendo yo, y en el camino de regreso, pues la niña fue sorprendida por el sindicato, por el lechor, y pues de esa forma es como la tiró en el suelo y la violó. Dentro de la sanción, pues se basa en 3 puntos. Uno es la aplicación de los azotes, de la chicoteada que hoy recibió él. Además de eso, él tendrá que pagar o depositar 10,000 quetzales en efectivo para el pago de la curación y el tratamiento psicológico que la menor va a necesitar. El acusado fue identificado como Celso Tamup, de 21 años. Con imágenes de Neri Urizar, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Un supuesto delincuente murió en su intento de asaltar a unos pasajeros de un autobús urbano. Esto fue en el anillo periférico. Aquí están las imágenes. Las intimidaciones que un hombre pretendía realizar contra los pasajeros de una unidad de transporte colectivo con un arma de plástico fueron silenciadas cuando uno de los pasajeros que iba armado arremetió contra el supuesto asaltante, quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica a la altura de la Tercera Avenida sobre el anillo periférico en la zona 3. De ubicar a los responsables, pues tenemos las unidades están recorriendo lo que es el área, ¿verdad? Tratamos de localizar a los responsables. Sí, se tiene conocimiento pues, de que individuos ingresaron al bus, asaltaron la unidad. ¿Qué pasó exactamente? Pues se desconoce hasta el momento. Están haciendo las investigaciones, ¿verdad? Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, a quien se le calcularon unos 40 años. Su cuerpo permanecía tendido en medio de múltiples casquillos de arma de fuego en un área que fue acordonada por elementos policiales, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector. Telediario, información actual. Alarma provocó un fuerte sismo registrado esta mañana. Las autoridades monitorean la reciente actividad sísmica que afecta el territorio nacional. Apenas iniciaba la jornada este día, cuando a eso de las 7 horas con 45 minutos, un fuerte sismo provocó que las alarmas en la Conred se activaran, por lo que se realizó la evacuación de acuerdo a los procedimientos requeridos ante este tipo de situaciones. El de hoy es de 6.2 preliminarmente, ese es el dato inicial que tira el sistema automático del INSIBUME en las costas del Pacífico guatemalteco. Acabamos de tener uno muy cercano a la capital con una magnitud alrededor de 4.1. Evidentemente somos una zona altamente sísmica, esto es normal.
vamos a mantener el monitoreo y obviamente contactar con todas nuestras bases de radio para ver si hay reportes de algún tipo de daño. Algunos trabajadores realizaron la evacuación pese a que manifestaron no haber sentido el movimiento. Ni lo sentí. Estábamos platicando, desayunando y no lo sentí. ¿Y cuáles son las instrucciones que tienen? Evacuar a la hora de un sismo, evacuar. Representantes de esta institución coinciden que este tipo de eventos son muy frecuentes en nuestro país, por lo que estar prevenidos y mantener la calma resultan ser clave. Hasta el momento, los lugares en que el sismo se reportó con mayor intensidad son Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retaluleu, Mazatenango, Escuintla y en la ciudad capital. Lo que siempre recomendamos, ¿verdad? Estar preparados para todo momento y principalmente desde el ámbito de casa. Telediario, información actual. En el departamento de Retaluleu se reportaron daños leves en viviendas luego del temblor ocurrido esta mañana. El fuerte movimiento telúrico de esta mañana registró su epicentro a 78 kilómetros de Retaluleu, razón por la que en ese departamento causó temor en la mayoría de los pobladores, quienes salieron a los patios para ponerse a salvo. Aunque no se reportan daños severos, hay algunas viviendas muy antiguas que sufrieron fisuras en su estructura y también en los pisos. Una de las viviendas afectadas levemente se ubica en el cantón Xula de la zona 5 de esa cabecera. También en Quetzaltenango se reportaron algunos daños. El primer caso se reportó en la zona 2 de Colomba, donde una vivienda de madera cayó como consecuencia del fuerte movimiento. Afortunadamente, la única persona que vivía en el lugar estaba afuera cuando ocurrió el sismo. Mientras tanto, en la zona 1 de ese departamento, una vivienda abandonada sufrió daños en su estructura. En departamentos como Escuintla, Baja Verapaz, Huehuetenango y San Marcos, también fue sensible. En este último departamento incluso hubo algunas evacuaciones en centros educativos. Telediario, información actual. A través de nuestra unidad móvil llega importante información respecto a una captura por el caso Negociadores de la Salud y es nuestra compañera Astrid Hernández quien nos brinda más detalles a través de la unidad móvil. Adelante, Astrid, por favor, infórmanos acerca de esta captura. Así es, Maciel, gracias por el cambio y muy buenas noches a la población que nos sintoniza a esta hora. Y es que queremos informarles, en horas de la tarde, tras una orden de captura emitida por el Ministerio Público y la CICIG, se logró la detención del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Óscar Armando García Muñoz, sindicado de los delitos de cohecho pasivo, continuado y asociación ilícita. Esto por el caso de Negociadores de la Salud. Cabe resaltar también que la orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Sexto de Instancia Penal, la cual fue ejecutada en las oficinas centrales del ICS. Se sindica a García Muñoz de comprar medicamentos a proveedores específicos y recibir pasajes aéreos y gastos de hospedaje a cambio de modificar el listado básico de medicamentos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, durante su gestión como gerente del Seguro Social, cooperó con la organización criminal al realizar acciones tendientes a beneficiar a distintos proveedores. El Ministerio Público estima que de marzo del 2013 a mayo del 2015 recibió alrededor de 500,000 quetzales y $15,000. Sin embargo, en este momento él se encuentra en la torre de tribunales donde podría ser escuchado por el juez de turno. Sin embargo, sería el día de mañana cuando ya se proceda entonces a hacer el traslado a el centro de detención donde el juez dictamine. Con esta información regreso con ustedes a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, Astrid. Estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil. Por ahora es momento de hacer una pequeña pausa. La invitación es para que siga con nosotros. Ya regresamos con más información de su interés aquí en Telediario, emisión estelar. Ya volvemos.
Continuamos con nuestro tema de la semana, las cajas de la muerte. Hoy le presentamos la realidad de los mototaxis, también conocidos como tuk-tuk. En la actualidad no existe regulación para el uso de este tipo de transporte, poniendo así en riesgo la vida de los usuarios. Los toritos, también conocidos como tuk-tuk, son un medio de transporte para miles de guatemaltecos, pero estos son considerados un atentado para los usuarios, pues actualmente no existe una ley que regule su circulación. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que la Ley de Tránsito solo reconoce y regula la circulación de motocicletas, bicicletas, automóviles, buses y microbuses, pero en ningún artículo menciona el uso de los tuk-tuk. Esto es lo que se quiere por parte del Departamento de Tránsito, que estos vehículos sean incluidos en la Ley de Tránsito, por lo tanto se han trabajado reformas. Queremos que a través de las reformas estos vehículos puedan ser ya dentro de la clasificación y que realmente también tengan una cierta licencia para poderse movilizar o ser conductores de estos vehículos que actualmente prestan el servicio de transporte colectivo. Ante la falta de una legislación nacional, los alcaldes decidieron crear un reglamento municipal, pero este no controla el tipo de licencia, la tarifa de pasaje, la profesionalización de los pilotos y el seguro para pasajeros. De hecho, en este reportaje pudimos constatar que solo los tuk-tuk que circulan en el municipio de Coatepeque cuentan con seguro. Los tuk-tuk, nosotros tenemos una en el área de la costa sur, específicamente en Coatepeque, una asociación que a presión de las mismas autoridades municipales han obligado a estas unidades denominadas tuk-tuk para que puedan adquirir ese seguro. Entonces ya hemos atendido emergencias donde han sido colisionados porque salen a la ruta y es donde más expuestos están a los accidentes. Y como se llama, pues hemos tenido que pagar las lesiones de las personas que van dentro de ello. Se han dado una situación, de hecho, esto es prácticamente transporte interurbano, le llamamos nosotros, que son de municipio a municipio, de municipio a cabecera departamental. Y esto se está dando demasiado también. Nadie le ha puesto interés y por eso le hacemos un llamado hoy a los señores alcaldes que realmente están fungiendo actualmente en su comuna, que pongan atención en eso porque se han perdido muchas vidas y ahí nadie se responsabiliza de nada. A ellos no se les está exigiendo tampoco un seguro contra accidentes y esto es muy delicado. El reglamento municipal ordena a los pilotos portar licencia para conducir motocicletas, pero el Departamento de Tránsito considera que lo ideal sería portar la licencia tipo A para automóviles. Además, existen más preocupaciones porque este transporte pintoresco es conducido por menores de edad. Telediario, información actual. Pese a ser obligatoria la vigencia del seguro de vida en el transporte público, no todas las empresas cumplen. Y por ello, precisamente, es que la Dirección General de Transporte tiene proceso abierto contra 4 empresas. La vida en la carretera está llena de riesgos, sobre todo para los usuarios que se movilizan en autobuses del transporte extraurbano sobrecargados o con fallas mecánicas. La Dirección General de Transporte afirma que en Guatemala el 95% de unidades cuenta con seguro para pasajeros vigente, mientras que el 5% restante no lo ha renovado. Sin embargo, pues se han dado casos o situaciones donde hemos identificado unidades de transporte que tienen autorización por parte de la DGT, pero que no han renovado lo que es el seguro. Los recientes accidentes de tránsito en el transporte extraurbano es un antecedente claro de la vulnerabilidad y el riesgo que corren los guatemaltecos. Es allí donde los empresarios deben jugar un papel responsable. La cantidad que tengo
yo presente hoy por hoy por fallecimiento de algún usuario es de 122.700 quetzales por cada uno. Eso, y lo digo con tranquilidad y con franqueza, porque ayuda tremendamente a la familia de esta gente. Existen tarifas dependiendo de las rutas que transportan los vehículos. Están divididas en rutas cortas, en rutas largas, y también dependiendo de la capacidad de los buses. Los microbuses tienen una tarifa de entre 400 y 450, y los que tienen un máximo de 18 pasajeros, y los buses que están hasta 65, pues ellos pagan 900 al trimestre. La pregunta que muchos guatemaltecos se hace es la siguiente: ¿cuál es la cobertura y las tablas de indemnización en caso ocurra un accidente en el transporte colectivo? Los dueños de los buses, había un poco de rechazo en esta la parte obligatoria de esto, pero con el tiempo se han convencido de la necesidad. Yo me atrevería a decir que más del 90% de los buses extraurbanos en Guatemala tienen seguro, y no por tanto por la obligación, sino por la cobertura misma, el problema que se quitan los dueños de los buses y el beneficio que se le proporciona a los usuarios. La ley de transporte establece que cualquier unidad que cuente con tarjeta de operaciones debe tener seguro vigente. De lo contrario, será amonestado de la siguiente manera: no han renovado lo que es el seguro. En este caso, lo que aplica de acuerdo a lo que establece el reglamento es suspenderle o cancelarle la línea de transporte e iniciar un proceso administrativo si este fuera el caso. Hemos tenido casos como estos donde la responsabilidad recae sobre el propietario de la unidad de transporte. Actualmente 4 empresas se encuentran en proceso de cancelación por no contar con tarjeta de operaciones, seguro para pasajeros y unidades en malas condiciones. Telediario, información actual. Seguimos con la información cuando faltan 18 minutos para las 8 de la noche. Se incrementó la seguridad en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Y por esa razón, uno de los abogados vio frustrado el intento de ingresar dulces a la audiencia. Durante el tercer día de audiencia, los implicados en el nuevo caso de corrupción estuvieron un poquito nerviosos ante la imputación que hizo el Ministerio Público. Para ello, el Ministerio Público tenía en el Banco de Desarrollo Rural dinero en plan de habitaba la señora Roxana Valdez Díaz. Y es que estar vinculado al caso es peor que sentir un temblor, dice uno de los empresarios sindicados. ¿Le dan miedo los temblores? A mí no. ¿No le dan miedo los temblores? Para nada. ¿Qué le da miedo? ¿Ah? ¿Qué le da miedo? Nada, ya. Después de eso ya nada. Aquí no le tembló la lengua para alegar por no permitirle el ingreso de un dulce a la sala de vistas fue el abogado del expresidente. Deme permiso, deme permiso. No voy a entregar. Son dulces nada más. Un dulce no le hace mal a nadie. Un dulce no le hace mal a nadie. Solo quiero un dulce. Podría traer una botella de agua, un dulce, cualquier cosa. Todos están colaborando. Es que no es de colaborar. Yo me puedo chupar un dulce de adentro. Pero una botella de agua o un dulce puede ser peligroso para ingresarlo a la sala de vistas. Hay situaciones que hacen adecuado entender que un líquido puede parecer agua pura, pero no necesariamente es agua pura. Un agente de seguridad no está con el tiempo necesario para poder establecer y hacer un análisis en cuanto a ese líquido. Otro que también salió molesto de la audiencia fue el exabogado de Valdetti. Sí lo renté, pero ¿y no acaso he trabajado? Pues como cualquier guatemalteco tengo derecho a ganar. Y si lo renté, y si lo destruí, y si lo vuelvo a edificar, si es mío, ¿cuál es el problema? Y si el Partido Patriota desaparece, sería lamentable, dijo el expresidente Otto Pérez Molina al concluir esta diligencia. Lamentable, ¿no? Yo creo que hay gente que debería de seguir luchando, no sabemos. Pero ¿Quiénes podrían seguir luchando aquí? Es decisión de otras personas realmente. ¿Quiénes tendrían que seguir? A pesar de los enojos y bromas, siempre habrá un cordial saludo entre los supuestos líderes de dicha estructura que corrompió al Estado. Telediario, información actual. El exmandatario Pérez Molina asegura que su salida de la presidencia se debió a presiones realizadas por la CICIG y por la Embajada de Estados Unidos, dijo.
El 2015 quedará marcado en la historia del país. Más de 20.000 guatemaltecos unidos en la Plaza de la Constitución pidiendo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, sindicados en casos de corrupción. Primero renunció Roxana Valdetti, mientras que el 3 de septiembre del 2015, Otto Pérez Molina dimitió a la presidencia de Guatemala. Hoy, el exfuncionario asegura que recibió presiones por parte de la Embajada de Estados Unidos y la CICIG para abandonar la investidura. Bueno, mire, eso fue lo que hemos dicho nosotros. ¿Fue presión? Hay muchos intereses detrás de eso. Yo creo que más que para renunciar al cargo, es para todas las situaciones que se han vivido en el país. Es de recordar que la CICIG ha contribuido con las investigaciones que han llevado a la cárcel a exfuncionarios. Yo en su momento sí declaré, ¿no?, de las presiones que hubo para que estuviera la CICIG, las presiones de Estados Unidos. Buscamos la versión de la CICIG y su vocero Diego Álvarez argumentó que sobre el tema, él y el comisionado Iván Velázquez no se pronunciarían. Telediario, información actual. Y mientras tanto, el Ministerio Público presentó acusación contra el grupo de personas señaladas de lavar dinero. Según la Fiscalía, utilizaron el sistema bancario para ese fin. El cuarto grupo, que supuestamente fue parte de la corrupción que hizo el Partido Patriota, se debió al lavado de dinero, según lo establecido por el Ministerio Público. Los cobros de comisiones ilícitas para luego proceder con la compra de acciones de Corporación de Noticias fue parte de lo que hicieron algunos banqueros del país e incluso hasta guardar dinero ilícito en el sótano de un banco. Aprovechándose de su empleo dentro del Banco de Desarrollo Rural, donde en conjunto con Víctor Hugo Hernández y el señor Juan Álvaro Fonseca Galicia y el señor Edwin Raimundo Barrientos administró y ocultó dinero que serviría para la compraventa de las acciones de Corporación de Noticias. Las que no podían faltar en esta imputación fueron Judith Ruiz y Daniela Beltranena, que como apoyo a Roxana Valdetti, una manejó 200 millones de quetzales en 3 años, mientras la otra administró 7 millones. A su vez, usted administró este dinero proveniente de ganancias ilícitas para el grupo criminal, comprando bienes y servicios para los señores Otto Fernando Pérez Molina e Roxana Valdetti Elías, así como para usted. Dentro de esos bienes estaban naves, aeronaves y para usted, entre otros vehículos de lujo, una motocicleta Ducati Monster. Juan de Dios de la Cruz Rodríguez colaboró pero dando regalos a los exmandatarios por un monto de 4.4 millones de quetzales. El helicóptero fue adquirido a finales del año 2014 y tuvo un costo superior a $3.500.000, el cual fue dado a Otto Fernando Pérez Molina por usted y otros funcionarios públicos de manera simbólica a través de la entrega de una tarjeta que usted se rehusaba a suscribir pero que finalmente firmó a petición de la señora Roxana Valdetti Elías y de un modelo a escala de la aeronave en el curso de la fiesta que se realizó para celebrar el cumpleaños del presidente de la República. Telediario, información actual. 2 personas que permanecían prófugas en el caso Cooptación del Estado se pusieron a disposición de las autoridades. Se trata de Flavio Montenegro y la exdiputada Daniela Beltranena. Pasaron 2 semanas y los prófugos de la justicia, la exdiputada y mano derecha de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena y Flavio Montenegro, hasta este miércoles decidieron entregarse a las autoridades. A través de sus abogados solicitaron se revocara la orden de aprehensión en su contra porque no sabían. Al momento de tener conocimiento, de acuerdo con los medios de comunicación, sobre una solicitud de aprehensión girada en su contra, la cual no había sido informada ni notificada directamente a mi patrocinada, decidió voluntariamente presentarse el día de hoy ante este tribunal. El juez dijo no y ordenó proceder a la ejecución de aprehensión y traslado al mariscal Zavala. El espíritu del proceso plenario es las 6 horas para hacerle ver el motivo de su detención y las 24 horas para que la persona comparezca y se entiende el fin de acreditar una resolución es no es prudente dictar la orden. A pesar de la solicitud de la defensa, el funcionario judicial decidió dejar en firme el fallo. Y al salir de esta audiencia, la señalada de 3 delitos dijo: Daniela, cuando sea el momento voy a hablar.
Daniela le están acusando de delitos muy graves. Diario Información Actual. Quien continúa con problemas de salud es la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y solicitó al juez recibir atención médica. Lo que yo quisiera pedirle, señor juez, no es que me traslade a un hospital, no. Lo que quiero pedirle es únicamente que me permita salvar mi salud, porque no voy a pasar todo esto para morirme ahí, sino que para decir la verdad hasta el final. Lo que le quiero pedir es que me permita ir a un hospital a que de nuevo me ponga un subclavio. Por segunda ocasión y como un derecho a la salud, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti solicitó al juez poder ingresar a un hospital para ser atendida por un problema que supuestamente tiene desde hace varias semanas, mencionando que no quiere morir antes de terminar su proceso para decir la verdad. Yo tengo, no es una excusa, señor juez. Yo quiero estar viva para terminar esta parte de este episodio, de esta novela. Y por eso quiero pedirle que me dé la autorización de ir a un hospital solo para que me pongan un subclavio. Y si hay necesidad que me representen, porque sigo generando pus en algún momento, será porque no aguante, señor juez, no porque no quiera venir, porque estoy dispuesta a venir todos los días a un enfermo. Previo a ello, el juez accedió a que una doctora del INASIF la evaluara para que analizara si es procedente o no ingresarla a un centro asistencial. Y como les indicaba, como efectivamente dijo la señora, ya 3 semanas con el mismo tratamiento antibiótico, entonces, como les repito, es necesario hacer nuevamente para ver que se le llama cultivo con sensibilidad o con antibiograma. Este cultivo lo que hace es selecciona qué antibiótico es el que es específico para la enfermedad que está teniendo o para la bacteria que está teniendo. Entonces ya se le da el tratamiento adecuado con ese antibiótico adecuado. Será este viernes que el juez, en base al informe que presente el INASIF, determine si Valdetti debe o no recurrir a un hospital. Telediario, Información Actual. Pasamos ahora a otras noticias y es que se conoció de una auditoría realizada en el Ministerio de Energía y Minas por dudas en la contratación de personal realizada por el exministro Eric Archila. Cabe recalcar es que se tendrían que revisar los procedimientos fijados y si en algún momento hay que deducir responsabilidades, pues habrá que analizarlo. Eso le corresponde a las instancias correspondientes. Continúa la auditoría a lo interno del Ministerio de Energía y Minas, dijo el ministro Chang, al referirse a las administraciones de sus antecesores, entre ellos Eric Archila. Sí es un crecimiento el personal permanente en el ministerio. Del 2012 a la fecha fue una publicación que nosotros hicimos dentro del Ministerio de Energía y Minas y eso está conllevando a que nosotros hagamos una reorganización interna con una mejor manera de optimizar los recursos. No hemos realizado ningún despido. Miembro de Grupo A, dueño de Canal Antigua, Antigua Sport, Revista Contrapoder y Diario Digital. Una cartera que se ha visto envuelta en señalamientos al no accionar entre diversos conflictos sociales, licencias dudosas a grandes industrias e incluso la captura de algunos exfuncionarios. Preliminarmente, esta auditoría ha detectado sobrecontrataciones en personas renglón 011. Dentro de las plazas en el ministerio destacan alrededor de 300 plazas presupuestadas, 20 en contratos 022 y 100 contrataciones en contratos 029. Desde el gobierno del Partido Patriota, varios cambios de ministros se dieron en esa cartera. Eric Archila, prófugo de la justicia por diversos señalamientos. Edwin Rodas, capturado por tráfico de influencias. Juan Pelayo Castañón y ahora desde abril de este año, Luis Alfonso Chang. Telediario, Información Actual. Y varios diputados han solicitado la destitución de 3 directivos de la empresa portuaria Quetzal, quienes afirmaron en el 2012 y también firmaron un dictamen con el que se inició el camino para el usufructo para la terminal de contenedores Quetzal. Una copia del dictamen evidencia cómo Mariano Cruz, Ronnie León y Álvaro Molina, como gerentes de ingeniería, operaciones y jefe de asesoría, avalaron dicho trámite, lo que ahora será objeto de una denuncia por parte de los legisladores ante el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita y fraude.
Seguimos con la información. La Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra en crisis y es que más de 100 empleados no reciben su salario desde hace 5 meses. La vida cada vez está más cara y puede imaginar usted estar trabajando sin recibir su salario. Trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, lo han vivido en carne propia. De que tienen más de 5 meses que no se les paga. Hacemos el llamado a las autoridades correspondientes a agilizar los trámites administrativos a efecto se les haga el pago correspondiente a sus salarios. Así también mismo les dejé notificados de que el día martes con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para que vayan, sean citados y bajo juramento de ley le informen al pueblo de Guatemala, le informen a los trabajadores qué es lo que está sucediendo y cuál es la visión del actual presidente de la República en cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones. No vamos a permitir despidos masivos. Luego de haber enviado cartas al presidente de la República y no recibir respuestas claras, no descartan tomar medidas más drásticas. Tenemos que abrir más fuentes de trabajo y por lo mismo no descartamos como movimiento sindical emplazar a la CIP en beneficio de los trabajadores que aquí laboran. El problema va más allá de los mismos empleados y alcanza a sus familias, a quienes han dejado de proveerles los recursos básicos. Vamos a pedir que se deduzcan responsabilidades, no puede ser de que lleven 5 meses sin salario los trabajadores acá. Yo creo que es bíblico, todo trabajador o trabajadora es digno de un salario. La última noticia que habían recibido es que los liquidarían, sin embargo tampoco ha sucedido y esto aumenta la zozobra entre los empleados. Garantizarle las garantías laborales a Guatemala. Yo creo que los guatemaltecos somos integrantes de la OIT y por lo tanto no vamos a permitir despidos masivos en ninguna institución del Estado. Telediario, información actual. El Congreso suspendió las acciones administrativas como descuentos salariales, retenciones y retiro voluntario contra los trabajadores. Claro que sí, lo detienen, pero que las acciones se están analizando profundamente para poder retomarlas. Así, miembros de la Junta Directiva del Congreso admiten que de momento se acordó cancelar las medidas administrativas que buscaban suspender el pago del 10% que establece el pacto colectivo, los descuentos para reintegrar excesos en salarios mal calculados y el retiro voluntario. Lo anterior al considerar que se carece de un respaldo legal. Tendrán que hacerse consultas profundas a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, a la Constitución, a la Corte de Constitucionalidad, para que se pronuncien al respecto y poder tomar acciones profundas de esa naturaleza. No obstante, esta decisión se toma luego que sindicalistas plantearan una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, denunciando las acciones de la directiva contra una aparente persecución sindical. Recordemos que hay un convenio que es el Convenio de Protección al Salario, Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, primeramente recordemos que hay un convenio que es el Convenio de Protección al Salario, Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, los sindicalistas acudieron al Ministerio de Trabajo, advirtiendo las medidas de la directiva anunciadas a partir de junio, buscando con ello evitar el retiro de sus beneficios laborales. Telediario, información actual. Para exaltar el trabajo de las personas que se dedican a vender en tiendas, los tenderos, se promueve celebrar su día. En Guatemala, más del 70% de la economía se da en el sector informal, en donde las tiendas y abarroterías, conocidas como el canal de detallista, son el principal motor de las personas emprendedoras, por lo que empresas proponen que el 29 de junio sea el Día del Tiendero, conmemorando su labor. Queremos dejar un legado, que es institucionalizar el Día del Tendero. Y para esto, este 29 de junio, queremos decir Feliz Día del Tendero. Y es que según estudios mercadológicos, el guatemalteco visita una tienda en promedio de 24 veces al mes, surtiéndose desde productos de consumo diario como de golosinas y demás, haciendo de la tienda de barrio un lugar importante para el guatemalteco. Que son más de 110,000 tenderos en todo el país. Y pues nos dimos cuenta de que en Guatemala se celebran diferentes profesiones, pero faltaba una, que es la del tendero. Asimismo, estos personajes se convierten en emprendedores que buscan posicionarse dentro de la economía. Estos negocios son una solución para encontrar productos de consumo diario. El volumen de venta que se hace en este canal detallista pues se estima que es un 56% en lo que es la venta de productos de consumo masivo, como por ejemplo leche, lácteos, bebidas, alimentos,
de productos de cuidado personal y del hogar. Vamos a celebrar entonces el 29 de junio, el Día del Tendero. Telediario, información actual. La Municipalidad de Guatemala informa sobre obras de infraestructura en las zonas de la ciudad. La planificación que tiene el alcalde Álvaro Arzú con toda la dirección de obras de la Municipalidad de Guatemala para la movilidad dentro de las arterias de la ciudad. Es importante mencionar que a la altura del periférico se está buscando una ampliación de carril, que esto también contempla una ampliación del puente del periférico Roosevelt, en conexión también con la calzada San Juan desde la altura del periférico. Aproximadamente 150,000 vehículos circulan entre las dos vías, tanto en dirección a sur como en dirección a norte, pero es importante que esta conexión sea rápida, ágil y que tenga una fluidez constante. Se tiene contemplado también las banquetas, la ampliación para que de forma peatonal puedan ser utilizados todos estos tramos. Se tienen los accesos universales para las personas con capacidades diferentes, como también a la altura de la Roosevelt, unas bahías especiales para el transporte público, para que las personas lo puedan utilizar. Así nos despedimos esta noche. Hasta mañana, buenas noches, Maciel. Te esperamos mañana nuevamente a las 19 horas. Feliz noche.